Aprovecho ya que vieron a los chicos de Club Semilla. A veces pensamos que el área de Club Semilla es como una guardería o como esas áreas ahora en los restaurantes, ¿no? Donde va uno, encarga a los niños y ya les ponen alguna manualidad o algo así. Y no, eso no es Club Semilla. Club Semilla tiene el objetivo de predicarle el evangelio a los chicos. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos viendo algún libro en la Biblia y lo que hace Club Semilla es que ellos van, digamos que una semana retrasados. Nosotros exponemos un tema, los maestros toman notas del tema, lo disciernen para aterrizarlo a las edades de nuestros chiquitos y enseñarles exactamente lo mismo que nosotros estamos viendo, obviamente con el lenguaje adecuado, porque nuestro objetivo también es exponer la palabra de Dios delante de ellos, para que ellos reciban la palabra, para que ellos también sean redarguidos, para que ellos también sean enseñados, confortados, consolados, y se les predica el evangelio. Entonces, si hay un área bueno, por todas las áreas, pero un área en particular por la que les pido oración es por Club Semilla, porque pues básicamente desde chiquitos los estamos llevando a Cristo Jesús y no nada más estamos enfocados como en una manualidad o algo así. Y entonces que ensayen villancicos, obviamente se les está explicando qué significa que el Señor Jesús haya nacido, haya venido a la tierra, el verbo hecho carne. Entonces, eso, estén orando por Club Semilla, y ya sé que varios papás que tienen a sus hijos en la edad de la pubertad van a alzar la mano y me van a decir, oye, ¿y los adolescentes para cuándo? Pues oren, oren y que nuestro Señor nos muestre quién sería la persona adecuada para pastorearlos, para armar un grupo de adolescentes. Pero mientras, así como estamos, ¿va? Continuamos con nuestro estudio de la profecía, la anunciación, y hoy vamos a ver el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, si hay algún tema que es central en todo esto, como lo hablábamos hace ratito en el momento de la ofrenda, es hablar del carácter de Dios. Tenemos un Dios que es fiel, un Dios que promesa que hace, promesa que Él cumple. Y si algo vemos en todo esto, si hay un hilo central en el momento de la profecía, en el momento de que se anuncia, ya nació, y en el momento del nacimiento es que precisamente vemos que cada palabra que Dios exclamó se cumplió. Ahora sí que todo al pie de la letra. No ha faltado ni una jota, ni una tilde, no ha faltado nada de lo que Dios ha prometido, ha faltado que se cumpla. ¿Y eso qué nos dice a nosotros? Que podemos confiar plena y absolutamente en Dios. Por ejemplo, si Dios ha prometido vida eterna, podemos descansar en que es real, en que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o mejor dicho, a los que le hemos recibido, los que hemos creído en su nombre, se nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, pero además perdón de pecados y vida eterna. Por eso tenemos personajes en la Biblia como el apóstol Pablo, que en un momento de su historia dicen, yo no sé qué escoger, sé que en mi vida misionera en cualquier momento me pueden matar. Bueno, pero también sé que si no me matan, me puedo quedar y puedo seguir predicando el evangelio. Y entonces él dice, estoy puesto en estrecho, porque si muero, sé que voy directo a la presencia de Cristo Jesús. Sé que voy al encuentro de mi Redentor y no hay nada más glorioso que encontrarme con el Señor Jesucristo. Pero si me quedo en este cuerpo, soy útil para la obra porque predico, porque anuncio el evangelio independientemente del costo que esto tenga. ¿Y por qué era así Pablo? Porque creía en la fidelidad de Dios, sabía que en Dios hay certeza. De hecho, en la segunda carta a los Corintios lo dice así, dice, yo sé que toda promesa de Dios en Cristo Jesús es sí, amén. ¿Qué está diciendo? Está siendo sobreenfático, es sí, que es veraz, y amén, que lo que ha dicho será cumplido, y todo se cumple en Cristo Jesús. Pero además crece la promesa. ¿Por qué crece? Porque además de que el cumplimiento es en Cristo Jesús, Dios decidió usarnos
para disfrutar de cada una de sus promesas, hacernos copartícipes con el Señor Jesucristo. Entonces, el cumplimiento que vemos en Cristo Jesús, lo vemos también en cada uno de nosotros, ¿ok? Oramos y continuamos, ¿les parece? Hermoso Padre, nuevamente gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel y porque te has revelado a cada uno de nosotros y quieres seguirte revelando, mi Señor. Te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo, te rogamos que nos ayudes a recibir tu palabra con amor y con temor de tu nombre y que tu palabra siga enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos e instruyéndonos en justicia a fin de que todos lleguemos a ser perfectos y estar enteramente preparados para toda buena obra, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, primero acompáñenme a Números capítulo 23. Hoy no lo voy a decir de memoria. Números capítulo 23. ¿Qué quiero enfatizar? El carácter de Dios. Es de ahí de donde quiero arrancar. Números capítulo 23, verso 19. Números 23, verso 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si notan, es contrastante este versículo. Está contrastando ¿qué? La naturaleza de Dios con nuestra naturaleza. Tristemente nuestra naturaleza, después de haber pecado en contra de Dios, después de Adán y Eva, nuestra naturaleza es falible, es una naturaleza corrupta. De hecho, la Biblia explica que bueno no hay ni uno solo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, entre hombres, entre seres humanos, es muy difícil confiar, porque sabemos que dependiendo del pH de cada quien, dependiendo del estado de ánimo de cada quien, dependiendo de las circunstancias o del precio, pues podemos fallar a las promesas y muy fácilmente nos desdecimos, decimos algo y muy fácilmente encontramos la salida de emergencia para desdecirnos. Aquí en Números nos está diciendo sí, pero Dios no es así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Dios no está jugando a la rebatinga. Ahora sí, al rato no. Al rato sí, ahora no. Él dice algo y se sostiene, se mantiene. Él dijo, dice el texto, Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Y es ahí. Es desde ahí desde donde me gustaría que entráramos a ver el natalicio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la pregunta sería, ¿qué fue lo que dijo Dios? Dios le dijo a la serpiente, en ese principio, ¿se acuerdan? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo a la serpiente, ¿qué crees, serpiente? Tú vas a ser maldita entre todos los animales. Todo el tiempo vas a ser rastrera, te vas a arrastrar, pero voy a poner además enemistad entre ti y la mujer. Y de la simiente de la mujer, o sea, de aquel que nazca de la mujer, ese te va a pisar la cabeza. Vas a alcanzar a herirlo en el talón, pero él te va a pisar la cabeza y te va a destruir. ¿Qué está anunciando Dios? Eso se conoce como el protoevangelio. Está anunciando Dios que va a haber un nacimiento virginal, porque a la única que está involucrando en ese nacimiento es a la mujer. Ahora le está diciendo a la serpiente de la simiente. La serpiente obviamente no contestó porque estaba delante de Dios, pero nos podríamos haber imaginado qué pensó. Pues es Satanás. Entonces Satanás ha de haber pensado, ¿de qué hablas? La mujer no tiene semen, la mujer no tiene simiente. La mujer, ¿cómo va a poder de su simiente? Pues Dios está diciendo, voy a hacer algo que es un milagro, algo que humanamente es imposible. Pero nosotros lo veíamos la semana pasada, para Dios no hay imposibles. Entonces está anunciando, de una mujer virgen va a nacer aquel
que le va a romper todo su reino de maldad a Satanás. Obviamente está anunciando la venida del Hijo de Dios. Y entonces Él dijo, ¿y no hará? La Biblia anuncia que desde antes de la fundación del mundo, a sabiendas de que en este mundo íbamos a pecar en contra de Dios, bueno, antes de la fundación del mundo, en esas conversaciones que había entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, se pusieron de acuerdo y el Señor Jesús pactó con Dios Padre de ser Él el que viniera a redimirnos de toda iniquidad. Desde ahí Él ya había ofrecido su vida. De hecho, dice que afirmó su rostro como un pedernal. ¿Qué es esto? Que cuando pactó con Dios, fue un pacto firme y solo se enfocó en lo que había de pasar. Y ya Dios creó el universo, creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios. Y ya conocemos toda la historia, ahora sí que toda esa trama, todo ese drama hasta llegar a Cristo Jesús. Por eso podemos seguir. Él dijo, ¿y no hará? Si no lo hace es totalmente contrario a su naturaleza, porque de hecho Pablo le dice a Timoteo, aunque el hombre fuera infiel, Dios permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Y por qué no puede si para Dios no hay imposibles? No puede porque es contrario a su naturaleza. Dios es fiel y verdadero. O dicho de otra manera, Dios es fiel y veraz. ¿Qué quiere decir que es veraz? Que habla la verdad. ¿Qué quiere decir que es fiel? Que puedo confiar en Él, porque lo que Él dice, Él lo hace. Lo que Él dice, Él mismo se encarga de ejecutarlo. Y entonces, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Y entonces pasa el tiempo. Y llegan las profecías. Dios escoge a un hombre, escoge a Abraham, de Ur de los Caldeos, o sea, de un pueblo idólatra, escoge a Abraham. Abraham sale a donde Dios lo llamó y pasa el tiempo y Abraham se vuelve el padre de la fe. Y Dios le promete a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? De tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, de lo que nazca de ti, yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra, a todas las familias de la tierra. Y Abraham solo tuvo un hijo, a Isaac. ¿Cómo es posible que a través de Isaac Dios pueda bendecir a todas las naciones de la tierra? Entonces se ve como imposible o muy lejana el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero cuando tú vas a la carta a los Hebreos y habla de Abraham, de nuestro padre Abraham, el padre de la fe, dice que Abraham le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque Abraham murió con la certeza de que Dios, aún muerto Abraham, Dios iba a cumplir todas y cada una de sus promesas. Qué bello poderte ir a descansar, literal, poderte ir a descansar con la certeza de que todo lo que Dios te prometió, aunque tú ya no estés en este planeta, Dios lo va a ejecutar. Por ejemplo, Dios le prometió a Abraham que su familia iban a ser esclavos en Egipto 400 años, pero su familia todavía no era grande, solo tenía uno, a Isaac. Bueno, Isaac se casa con Rebeca, conocemos la historia, nace Jacob, nace Esaú, y entonces Dios escoge de entre Esaú y Jacob, entre Guatemala y Guatepeor, escogió a lo de Guatepeor, a Jacob, al que traba por el calcañar, al tranza, al gandalla, ya saben, al manipulador, etcétera, etcétera. Podemos ponerle muchos adjetivos calificativos y nos podemos identificar mucho con Jacob, dicho sea de paso. Entonces Dios escoge a Jacob. Jacob sale huyendo después de robarse la primogenitura y de hacer de las suyas, sale huyendo, y Jacob tuvo 4 mujeres. De esas 4 mujeres Dios le dio descendencia, una descendencia grande. Y pasa el tiempo y tiene a su hijo José, el penúltimo de sus hijos, el más amado por Jacob, José el soñador. Y José, Dios usa la maldad de sus hermanos para llevarse a José a Egipto, ¿se acuerdan? Y entonces entra José a Egipto y va a dar a la cárcel, y no, pobre José, le va como en feria, si no sale de una cuando ya está en otra. José es de esos que debió de haber dicho, ya no siento lo duro sino lo tupido.
Pero al contrario de eso, José sabía que la buena mano de Dios estaba sobre de él, y José reconocía que Dios todo lo iba a encauzar para algo bueno. Y llega el momento en que José es suelto de la cárcel, presentado delante de Faraón, y es usado por Dios como un hombre sabio. Solo había dos personas que gobernaban Egipto: Faraón y José. Y ya sabemos que los faraones descansaban en la persona a la que le delegaban el cargo. Entonces era José el que gobernó Egipto, gobernando José Egipto y distribuyendo los recursos de esa nación poderosa de aquella época. Es que llega su familia y se encuentra con él. Y en ese momento aproximadamente a Egipto entraron 80 hebreos, 80 descendientes de Abraham. 80 descendientes que entran, se establecen, son bien vistos, bien recibidos por la obra que Dios había hecho con José y a través de José. Se establecen, pero pasa el tiempo y se cumplen 400 años de la nación en Egipto, hasta que llega un momento donde los faraones ya no ven bien a los israelitas. Al contrario, los esclavizan y los sujetan a trabajos forzados. Y entonces, ¿en qué estoy o por qué estoy ahí? Porque solo quiero enfatizar que Dios ha hecho promesas, Dios cumple sus promesas, y puse de ejemplo a Abraham, cómo Abraham se fue a dormir, a descansar, esto es, murió con la certeza de que Dios iba a cumplir cada una de sus promesas, a grado tal que ya estamos hablando de la historia de Israel en Egipto 400 años después. ¿Me doy a entender? De así pasa la historia, y la nación de Israel, que era la encargada de dar a conocer el amor de Dios, falla, porque se vuelven idólatras, porque se vuelven egocéntricos, porque se vuelven orgullosos, o salió a relucir el carácter, mejor dicho, o la falta de carácter, y eran ególatras, idólatras, oportunistas, etcétera, etcétera, traicioneros delante de Dios. Pero con todo y eso, Dios enviaba profetas día y noche que les anunciaran de su amor, que les hablaran de arrepentimiento, que los llamaran al arrepentimiento. Pero la nación era rebelde. Si tú te vas a leer el profeta Isaías o el profeta Jeremías o el profeta Oseas, la conclusión es: te perdí, te perdí. No quisiste escuchar, te perdí, te solté. Y es muy fuerte, porque hay momentos, por ejemplo, donde Dios habla con Jeremías y le dice a Jeremías: dejas de orar por ellos, punto. Ya no hay. Dejas de orar por ellos. Pero con todo y la disciplina del Señor, el Señor se mantuvo fiel a una primer promesa: de la simiente de la mujer voy a traer quien va a derrotar a la serpiente. Una segunda promesa a Abraham: de tu simiente serán benditas todas las naciones. Entonces, a pesar de las disciplinas traídas de Dios a la nación de Israel, donde fueron esclavizados, donde fueron casi erradicados de la faz de la tierra, Dios se guardaba pequeños remanentes, y de esos pequeños remanentes continuaba la nación de Israel, hasta que llega un momento de silencio de parte de Dios hacia su nación, que es ese tiempo se le llama como el periodo intertestamentario. 400 años de silencio hasta llegar al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, donde Dios habla con Zacarías, ¿se acuerdan? El sacerdote Zacarías. Ahora sí, acompáñenme a Lucas capítulo 2, por favor. Lucas capítulo 2. Y voy a comenzar a leer en Lucas capítulo 1, verso 80. ¿Qué dice así Lucas 1, verso 80? Dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Lucas 1:80 está hablando de Juan el Bautista. Juan, el primo de Jesús, ya nació Juan. Zacarías ya está profetizando, ya le regresó el habla a Dios, porque se acuerdan, porque no había creído, quedó mudo hasta que naciera su hijo. Y entonces ya Dios le regresó el habla. Zacarías ya está profetizando, ya está anunciando cómo este niño va a ser un profeta enorme, pero también está anunciando que ya viene la salvación del mundo. Y entonces, Lucas capítulo 2. Ahora, Lucas, acuérdense que era un gentil, él era
doctor. Y muy probablemente el Evangelio de Lucas, Lucas escribió este Evangelio para presentarlo como una carta de evidencia ante el emperador romano cuando Pablo fue juzgado. Claro, si Lucas era gentil, entendía la mente del no judío. Y lo que quería Lucas es que el no judío pudiera ver que los hechos fueron reales, que sucedieron. Y entonces hace toda esta crónica de cómo fue el nacimiento del Señor Jesús, para que el que lo lea saque sus conjeturas y diga, ah, caray, sí nació el Hijo de Dios, sí se cumplió la palabra de Dios. Y entonces dice Lucas, comienza así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos qué es esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ok. ¿Cómo comienza Lucas? Lucas comienza hablándonos de cómo fue el nacimiento. Del verso 1 al verso 5, pues nos dice que fue en los días de Augusto César que se promulgó un edicto. Ok, ¿por qué Lucas habla de este edicto, de este censo? Algo que está haciendo Lucas es: mira, lo que yo te estoy platicando es verificable. O sea, tú puedes checar en los libros de historia, y este Augusto César existió, y es famoso ese censo que pidió Augusto César. Un censo mandado por el imperio en un momento concreto de la historia del imperio romano. Reitero, algo que tiene en mente Lucas es predicarle el evangelio a aquellos que no son judíos, aquellos que no siguen la tradición de la nación de Israel, y que puedan ver que es verificable. Hay quienes dicen que la fe es un paso al vacío y que la fe es ciega. No es cierto. Nuestra fe, la fe del cristiano, es 100% verificable, porque está basada en eventos que ya sucedieron. Sí, comienza con eventos que fueron profetizados, que iban a suceder a futuro. Y ahí sí, Abraham tuvo que creerle a Dios, como hablábamos en un principio, y no vio el cumplimiento de todas las promesas, sino que falleció. Pero Abraham, en su edad,
en su tiempo disfrutó de Dios y de la fidelidad de Dios. Y al ver que Dios iba cumpliendo al pie de la letra cada una de sus promesas, Abraham descansó en que Dios es fiel y no iba a dejar de cumplir el resto de sus promesas. Entonces los del Antiguo Testamento sí tuvieron que confiar en lo que iba a pasar en un futuro. Ahora nosotros que pertenecemos al Nuevo Testamento, solo tenemos que voltear la mirada atrás y ver cómo todo sucedió, cómo todo se cumplió, y en la expectativa de ver cómo todo eso se va cumpliendo en mi vida y cómo Dios se va revelando en mi vida y vamos caminando hacia adelante a ese encuentro con Jesucristo ya resucitado. ¿Me doy a entender? Entonces la fe es sólida, la fe es firme, la fe es tangible, porque los eventos sucedieron. Ahora, tendríamos que hacer el esfuerzo de ir a los libros de historia, de buscar quién es este César Augusto, cuál fue este César imperial y por qué lo mandó, ¿ok? Pero sabemos que lo que Lucas está haciendo es anunciar algo que sucedió. Ahora, los emperadores, los gobernadores, etcétera, creen que ellos se dirigen por sí solos y que ellos van tomando decisiones al azar. Ajá, pero ya tiempo atrás, o mejor dicho, siglos antes, se había anunciado por el profeta que Jesús iba a ser nazareno, que el Cristo, mejor dicho, iba a ser nazareno. ¿Y qué está sucediendo con José? José tiene que regresar a su ciudad de origen para ser empadronado en el censo. Y entonces, ¿qué vemos? Cómo Dios va moviendo los hilos de la historia para que suceda lo que Él prometió. Y entonces regreso a la pregunta de Números. ¿Él dijo y no hará? ¿Él habló y no ejecutará? O sea, no hay nada que se pueda oponer a la voluntad de Dios y a que suceda lo que Él ya anunció, al grado tal que Proverbios dice, el corazón de los reyes está en la mano de Dios. Así como los partimentos de las aguas, para que se den una idea, así como una jarrita de agua. Así está el corazón del rey en la mano de Dios. A lo que Dios quiere, Dios lo inclina. Me encanta ese proverbio, porque ¿qué está diciendo? Ellos creen que mandan, que gobiernan, que dirigen, que deciden, y Dios simplemente les da un empujoncito ahí. Si te empujo para acá, va a suceder lo que yo quiero, y tu corazón se va a vertir ahí, y yo sé hacia dónde vas, pero Dios todo lo va encauzando para bien, para que se vaya cumpliendo su voluntad. Ahora, nosotros tenemos una oportunidad preciosísima delante de nosotros. Si el corazón del rey está en las manos de Dios y a lo que Dios quiere Él lo inclina, ¿por qué no decirle nosotros, oye Señor, pongo mi corazón en tus manos para que tú me lleves a hacer tu voluntad? Y ya no sea regañadientes, ya no sea con empujoncitos, sino que conscientemente y como colaborador de Dios, yo pueda ser usado por Dios y pueda ser inclinado a lo que Él quiera, de la manera que quiera y en las cantidades que Él quiera. ¿Me doy a entender? Pongo en tus manos mi corazón, ¿ok? Y entonces, pues confía en el Señor. Por ejemplo, hablábamos hace 8 días de que la Navidad puede sonar como un cuento bonito, y hay muchos cuentos muy bonitos alrededor de la Navidad porque se enternece el corazón. Pero cuando volteamos a ver la realidad, híjole, está bien oscuro. O sea, guerras, conatos de guerras, gobiernos e imperios corruptos, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y de repente, pues nos podemos desmoralizar, ¿no? Se dice comúnmente, nos bajoneamos y decimos, no, esto está feo, esto está color de hormiga. Ok, descansa en el Señor. Porque aunque ellos creen, no sé, lo del vecino del norte, o el vecino de por allá de por Rusia, o el vecino de por allá de por China, o el vecino del sur de por ahí de por Venezuela, o los de aquí, creen que ellos llevan la voz cantante. No, lo que nos muestra la Biblia es no, están siendo usados por Dios, y Dios los va a empujar a hacer su voluntad, les guste o no les guste, quieran o no quieran. Entonces nosotros podemos descansar en que nuestro Dios, en que nuestro Padre Celestial, que ya demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores su Hijo vino y murió por nosotros, sigue sentado en el trono y nada se ha salido de su control.
y Él va a encauzar todo y lo va a dirigir a donde Él quiere que llegue. ¿Me explico? Entonces podemos descansar a pesar de que el escenario está feo, ¿ok? Y entonces, bueno, vamos a leer del verso 6 al verso 7, dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ok, llegamos al momento en que, al tiempo en que María va a dar a luz el hijo. Uno, y ya se los he platicado muchísimo, me gusta mucho José. ¿Por qué me gusta José? Porque José no era el papá del hijo, pero José era un hombre justo. Y José recibió al ángel y recibió el anuncio del ángel. Y entonces José se ve como un hombre obediente, temeroso de Dios, que se hace cargo de María y del hijo, aunque el hijo no sea de él. Pero él sabe que es de parte de Dios. Entonces me encanta el carácter de José. José va a ser empadronado. También vemos a un hombre que se sujeta a las autoridades, aunque sean autoridades corruptas. Él se sujeta y hace lo que la autoridad está pidiendo que se haga. Y entonces vemos que José y María son pobres porque no tienen dónde alojarse. Si ellos tuvieran recursos, tendrían un lugar donde alojarse. Además, como está este movimiento del censo, pues obviamente hay mucha gente desplazándose a sus lugares de origen para ser empadronados, porque si no eran empadronados, obviamente la Guardia Romana los iba a tomar y los iba a matar. Entonces vemos que ya están ellos allí y llega el cumplimiento. Y entonces dice, y dio a luz a su hijo primogénito, el primer hijo, diría la Biblia en términos bíblicos, el que abre la matriz, el primero de todos. Dice, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. No es un nacimiento en un hospital de lujo, no es, actualmente está el debate, en el sector público o en hospital de paga, ¿no? Siempre está el debate. Y ahí está uno contando sus centavos y, ay, Dios, que me llegue un aumento y que pueda hacer en privado. Porque queremos estar ahí, queremos filmar el momento, porque en teoría es más limpio, es más mejor, etcétera, en teoría, ¿ok? Y entonces ellos no están ahí, no es un nacimiento suntuoso. ¿Quién está naciendo? Esa sería la pregunta. ¿Quién está naciendo? Nosotros ya sabemos cuál es el apelativo de este niño. Este niño, ¿quién va a ser? Mejor dicho, ¿quién es y quién va a llegar a ser? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se imaginan ustedes a algún príncipe, por ejemplo, de Inglaterra, naciendo ya no en el establo donde guardan las vacas y los caballos, en un hospital público? ¿Se lo imaginan? Es imposible, imposible. Es más, yo recuerdo discursos en la pandemia que nos decían, no faltan medicamentos, los hospitales están increíbles, confíen, se ha provisto de todo y tal. Y cuando los personajes que nos gobiernan enfermaron, resultan que ellos se fueron a dónde atender, a hospitales privados, y les importaron medicamentos, y el tratamiento fue totalmente diferente al del común denominador. Pues claro, hay una diferencia. Bueno, el Redentor del mundo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está en el lugar de la casa donde guardan los animales. Las casas en aquel entonces eran un rectángulo más o menos grande. En ese rectángulo había una sección que era la casa habitación, donde estaba la familia, donde vivía la familia. Y básicamente ese cuadrado del rectángulo era el comedor, era la sala, era la habitación, era la cocina, todo sucedía ahí. Otra parte del rectángulo dividido con paredes un poquito medianas era el establo, era donde guardaban a sus animales. Si la casa era grande, podían guardar animales de otros rebaños, de otros pastores. Si la casa era pequeña, solo guardaban sus ovejas. ¿Se acuerdan de la imagen que le pone el profeta Natán al rey David?
Había un hombre que tenía una corderita y dormía hasta con su corderita, porque estaba muy cerca, estaba todo ligado. No es que el establo estaba aparte, pero sí tenía una peculiaridad. Era el lugar donde se guardaban a los animales. O sea, sí había una diferencia entre donde dormían las personas y donde se guardan los animales. Bueno, no había lugar o no les dieron lugar donde las personas duermen. Les dieron lugar donde duermen los animales. Y narra el texto que lo envolvió en pañales. ¿Qué es esto? Que María se encontró trapos, básicamente. Y entonces los trapos, pues los ocupó como pudo para envolver al niño recién nacido. Y lo acostó en un pesebre. El pesebre es ese lugar donde se pone el alimento del ganado. El grano o lo que se vaya a poner, que es, digamos, como una tina. Y entonces ahí lo acostó en la tina, entre semillas, entre el aliento de los animales que se acercaban a comer, que básicamente el ganado era bovino, sí, bovino, sí, sí, vacunos son vacas, bovinos son ovejas, siempre me digo, no uses términos que no manejas, y ahí estoy. Entre ovejas, entre su aliento, y ahí lo acostó. Y entonces no es un lugar limpio, no es un lugar higiénico, no es a donde irías a dar a luz. Y entonces es ahí donde María está teniendo a su hijo. No es un palacio, no hay médicos de élite, no hay fanfarrias, no hay mariachis, no hay marimba, o sea, no hay nada pomposo, ¿me doy a entender? Sino, o sea, ese nacimiento pudo haber pasado sin que nadie se entere. Entre animales, ya nace, se repone la mujer, toma al niño y regresan a su casa. ¿Me explico? O sea, ¿qué animal iba a dar el anuncio? Entonces pudo haber pasado así de noche, o sea, no hay esa suntuosidad. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios escoge que su hijo nazca ahí? ¿Por qué Dios todo lo encausa para que el Cristo, el Redentor del mundo, nazca en un pesebre? Porque es un nacimiento humilde. ¿Y por qué es un nacimiento humilde? Porque Jesús vino a identificarse con los pobres. Y ahora sí, nos jactamos. Amén. No nos gusta. No nos gusta y siempre queremos como que, ya saben, aspiramos a más, etcétera, etcétera. Pero Jesús con quien vino a identificarse fue con los pobres, por un lado. Por otro lado, con los marginados. No encontraban lugar donde pasar la noche. No cantamos tradicionalmente la letanía de la posada. Y entonces te ruego y que sí te abro y que no te abro. Y ya saben, se vuelve un cotorreo. Bueno, en mi familia se vuelve un cotorreo. Y no encontraban lugar. ¿Eso qué estaba haciendo con José y con María? Los estaba marginando de las demás personas. El Señor Jesús vino a identificarse con los marginados. ¿Con quiénes? Con los que no tienen un lugar en este mundo. Y eso es preciosísimo. ¿Quién se identifica con esas personas? O sea, nuestros gobernantes lo hacen pero de dientes para afuera. O sea, simplemente es un discurso, una foto, un póster, etcétera, 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 pero que realmente se identifiquen, que realmente estén ahí. Les puse un ejemplo de la pandemia. Ellos no se atendieron en hospitales públicos. Nosotros sí. ¿Me explico? Ellos fue muy diferente las medicinas a las que pudieron acceder a lo que nosotros accedimos. Muchos de nosotros eran con tecitos, ¿no? Y con el remedio de la abuela y ahí como puedas. ¿Me explico? Y el Señor Jesús vino a identificarse con los marginados, con los que no tienen un lugar. Porque desde su primer aliento, el Rey de Reyes y Señor de Señores está rechazando el camino del poder humano. Porque el camino del poder humano, ¿de qué está lleno? De soberbia, de egocentrismo, de orgullo, de inflamación que nada que ver. Y él desde el primer momento lo está rechazando. De hecho, Filipenses capítulo 2, versículo 7 lo dice de esta forma: se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Filipenses 2, verso 7. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, no a cualquier hombre, sino vuelvo
a los marginados, los pobres, los que no encuentran un lugar en este mundo. Más adelante, cuando Él predique, va a decir, yo no vine con los sanos, el médico viene con los enfermos. Y desde el principio se está identificando, ¿ok? Ahora, es increíble porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué está haciendo este Rey? Pues este Rey no necesita ni lujos, ni fanfarrias, ni mucho menos para demostrar su autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad no depende de lo que este mundo valora. O sea, este mundo, dice el común denominador, como te ven, te tratan, ¿no? Y el Señor Jesús no puso su autoridad a expensas de apariencias. Él es, así de sencillo. Él es. Por eso es que en el Evangelio de Juan encontramos los famosos 7 yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, etcétera, 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 porque Él es. Nosotros muchas veces dependemos de lo que logramos, de lo que aparentamos, de cómo nos vestimos, etcétera, etcétera, para pretender ser algo o alguien. Y simplemente Él es. Y esa humildad, esa sencillez, no lo despoja de su autoridad. Por el contrario, le da mucha más autoridad, firmeza y veracidad a su mensaje. ¿Ok? Él vino a servir, no vino a que le sirviéramos. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Ok, versos 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Antes de continuar, el Señor Jesús comenzó en pobreza. ¿Para qué comienza en pobreza? Para enriquecernos a nosotros. Acompáñenme a 2 de Corintios, si no se me podía escapar este versículo. 2 de Corintios, por favor, capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Segunda de Corintios 8:9 dice así: porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, gracia, favor inmerecido. Ese favor es gratificante, te llena, te nutre. Ok, ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, ¿qué sucedió con Él? Se hizo pobre. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Pero no queda ahí. Siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. O sea, ¿cómo vemos desde su nacimiento ese intercambio de lugares? El Rey de Reyes haciéndose pobre a sabiendas de que va a dar su vida por nosotros, y en el momento en que nosotros le recibamos como único Señor y Salvador, vamos a ser enriquecidos. ¿Cómo? Porque se nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no hay dinero que pueda comprar ese título. No hay título nobiliario o título académico que pueda comprar ese título de hijo de Dios. Y si hijo de Dios, coheredero con Cristo Jesús. Y si coheredero con Cristo Jesús, ¿qué más quiere? ¿Me explico? O sea, y la Biblia tiene superlativos, pero notan, Él se empobrece para enriquecernos. ¿Qué gobernante de este mundo se empobrece para enriquecerse? Al contrario. O sea, todos ellos dicen, no me des, ponme donde hay, yo me encargo. De todo lo demás yo me encargo, ¿no? Casas en ok. Sigo adelante, versos 8 al 14. Había pastores en esa misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Tú podrás decir, bueno, pues es lógico. O sea, pastores cuidando a su rebaño en la región, fue a nacer en un pesebre. Sí, tiene lógica, pero tiene algo más profundo.
Tristemente, los pastores en aquella época no tenían buena fama y se lo habían ganado a pulso. ¿Por qué? Porque si algo tenían los pastores es que como andaban por todos lados, del tingo al tango, paseando a sus ovejas, pues eran el periódico, eran el radiopasillo de la época. O sea, dicho como se tiene que decir, eran los chismosos, los lleva y trae. Entonces ellos iban por todos lados esparciendo a veces verdades, pero en su mayoría chismes y mentiras. Bueno, pero no nada más esparcían chismes y mentiras, también eran conocidos que eran muy mañosos. Y veían algo mal puesto y véngase para acá. Y se lo llevaban, o sea, robaban. Veían la oportunidad y robaban, eran tranzas, eran oportunistas. Por eso había un pastor que se quedaba toda la noche cuidando las ovejas, porque llegaban otros y se robaban las ovejas de otros y obviamente las vendían en otro lado y las destazaban y eso implicaba que que despojaban a las gentes. Entonces no tenían para nada buena fama. ¿Entre quiénes fue a nacer el Señor Jesucristo? Entre lo mejor de lo peor o lo peor de lo peor. ¿Me explico? O sea, es como si dijera el Señor Jesús, mira, voy a nacer en tu vecindad. No, no manches, escoge otro lugar. No, yo cómo salir de aquí, escoge otro lugar. ¿Me explico? Y él dice, no, ahí, y ahí voy a hacer luz a las tinieblas. Y entonces había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron miedo. Me encanta porque se presenta un ángel. Ahora, ¿qué es lo que le está dando autoridad al ángel? Que la misma gloria de Dios lo respalda, lo rodea. De alguna forma supieron que era la gloria de Dios. O sea, el texto no dice más, simplemente dice, era la gloria de Dios. Y cuando las cosas de Dios suceden, cuando la gloria de Dios nos envuelve, nos enteramos, nos damos cuenta y decimos, era Dios. O sea, no era yo y mi imaginación, no era yo y que me estaba pasoneando, no era yo y que alguien me lo contó, sino la gloria de Dios los rodea y respalda y le da autoridad. ¿Y qué tuvieron? Tuvieron gran temor. Si yo me pongo los guaraches de esos pastores, digo, ya fue, o sea, viene corte de caja y no me he puesto a cuentas con el Señor y sí le debo. O sea, sí, ay Dios, ahora sí que, ay nanita, ¿sí me explico? Y entonces está el ángel de ahí y tuvieron gran temor. Me encanta, porque miren la respuesta. Pero el ángel les dijo, ¿qué es lo primero que les dice? No temas. Me imagino al ángel mordiéndose la lengua queriendo decir, te conozco, Mosco. Y mira, ¿me explico? Pero no, sino que es un ángel del Señor. ¿Y qué va a anunciar el ángel del Señor? Únicamente lo que Dios les va a dar que anuncien. ¿Y Dios quiere que estén aterrados? No. Y entonces lo primero que anuncia el ángel que les pide es, no temas, no tengas miedo. Cuando tú abres la Biblia y vas y la lees y lo primero que te regala la Biblia es un no temas, por favor no le digas al Señor, no, estoy bien. No, dile sí, Señor. Sí, Señor, porque sí tengo miedo de esto. Sí, Señor, porque no me gustaría pasar por esta prueba. Sí, Señor, porque, ay, hijo mano, cuando leí el libro de Job le fue como en feria y pues como que es un libro que no quisiera leer en mi vida, ¿no? O sea, y si Dios te dice no temas, mejor dile a qué tienes miedo, me explico mejor, confiésalo y trátalo con el Señor y platícalo con el Señor. El ángel les dice no tema, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. O dicho de otra manera, les traigo buenas nuevas. O dicho de otra manera, ¿qué creen? Que a ustedes, mis queridos pastores, les voy a entregar el evangelio en sus manos, para que ustedes que les gusta ir de pueblo en pueblo contando historias, tengan una buena historia que contar, la que es de a de veras, las buenas nuevas, el evangelio, que ¿qué causan? Gran gozo, nuevas de gran gozo, les va a inflamar el corazón de alegría. ¿Que será para quién? Para todo el pueblo. Y si nosotros empatamos para todo el pueblo con Juan 3:16, es
para todo el mundo, porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito amado para que ¿quién? Todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Las buenas nuevas que el ángel les va a entregar a estos pastores son buenas nuevas para todo el mundo y son de gran gozo para todo el mundo. Y podemos decir, no, no todo el mundo le predicas el evangelio y se goza. Bueno, para todo aquel que lo recibe y que lo recibe con gozo y con alegría. Nosotros que le hemos recibido, venimos y leemos y nos gozamos y nos deleitamos y brinca nuestro corazón y dices, ay, ¿cómo no me tocó ser uno de esos pastores? Porque las mañas las tengo. Bueno, las tenía. La fama, más o menos. Pues tengo que recibir una de esas. Pues, ¿qué crees? Que si has recibido el evangelio, tú también portas en ti mismo buenas nuevas de gran gozo. Ese sería nuestro segundo tema. Primer tema central, la fidelidad de Dios. Segundo tema central de hablar de la profecía, de la anunciación y del nacimiento, que tienes un mensaje que puedes entregar todo el tiempo, mi querido pastor. ¿Me explico? O sea, que Dios nos haya entregado el mensaje a nosotros. Ok. Buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido. Aquí está el anuncio. Os ha nacido. ¿Cuándo? Hoy. En la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Te lo apuesto. ¿A quién le gustan las apuestas? Así varios se van a quemar. Se los apuesto. Como que sé que el América es ganador. Cristo, exacto. Cristo está con mayúsculas en tu Biblia. Ya les gané. Y una comidita. Cristo, ¿por qué está con mayúsculas? Porque es el Mesías, porque es el Redentor, porque es el Salvador del mundo. Entonces, no nada más es un título nobiliario, no nada más es un apodo, es la descripción de quién es Él y lo que Él va a hacer. Y entonces, que esté todo en mayúsculas te está diciendo, es extraordinaria la obra que este niño va a cumplir. Él va a salvar a todo el mundo. Él es el heredero del trono dado a David, cuya promesa Dios había hecho que era, tu trono será sempiterno, eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que si estás familiarizado con la historia, o sea, si fueras hebreo, estás familiarizado con la historia y dices, caray, caray. O sea, este niño que acaba de nacer es más que un rey, es el Mesías Redentor. Pero si el trono en él va a ser sempiterno, tiene que ser el Hijo de Dios. ¿Me explico? O sea, es lo que nosotros decimos, suma y resta y saca tus conclusiones. Ahora, lo escribió Lucas a los no gentiles. ¿Para qué? Para que a los gentiles, a los no creyentes, para que los no creyentes, los no hebreos, también nuestra cabecita empiece a dar vueltas y nos preguntemos por qué este nombre está completamente en mayúsculas. ¿Qué quiere decir Lucas? ¿Qué está anunciando? ¿Qué me quiere llevar a pensar? Pues, ¿quién es este niño? ¿Y cuál es la autoridad de este niño? ¿Y qué rol va a jugar en la historia? Cristo el Señor, el yo soy. El Señor, la palabra es Kyrios. Y la palabra Kyrios en griego se usa para hablar de el Dios verdadero, el Dios creador del universo, el Dios que es la máxima autoridad, o sea, sería el Dios de dioses. ¿Me explico? Él es el Señor, ¿ok? Kyrios, Salvador. Salvador, ¿de qué está hablando? Que va a rescatar al mundo de sus pecados. Y porque que batallaron con eso los hebreos. ¿Vino a rescatarnos? Sí. ¿De quién? ¿De Roma? No, ¿Roma qué? Roma va a cumplir su propósito, va a dejar de ser. Hay un problema más grande para la humanidad. La paga del pecado es la muerte. Y tristemente, la humanidad vive esclavizada al pecado. Y eso es más grande que un imperio humano. Porque imperios han ido y han venido. Pero el imperio del pecado sobre el hombre no ha dejado de ser. Y entonces Cristo el Salvador, el que rescata del pecado y de la muerte. ¿Ok? Cristo, el Mesías prometido
por las profecías anteriores. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice, se hace. Él habló y no ejecutará. El Señor, ¿ok? Que este bebé es Dios. Me encanta. Este bebé es Dios. Y obviamente en nuestra imaginación esperaríamos, ok, a ver entonces que haga luz o que haga milagros, no sé, como si fuera una caricatura. No, habla de su naturaleza, de quién procede, ¿me explico? Y el trono que va a ocupar cuando termine su obra aquí en la tierra, ¿ok? Esto será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en pesebres. Vuelvo, si nosotros fuéramos uno de estos pastores, le diríamos al ángel, ¿cómo va a ser entonces el Cristo? El Señor, el Mesías, o sea, en pañales y tal, pero ellos ven la gloria de Dios respaldando el mensaje. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. ¿Qué apareció? Una multitud de huestes celestiales. O sea, ni cómo debatirle. O sea, se abren los cielos, ven esta multitud que aparece y alaban a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Esto es igual a el único digno de gloria, honra y alabanza es Dios. Y que esa alabanza, que esa glorificación a Dios llegue. Y en la tierra, ¿qué? Paz. ¿Y por qué está hablando de paz? Y en la tierra Dios reconciliándose con el hombre. ¿Quién está tomando la iniciativa? Dios. ¿De quién proviene la paz? De Dios, no del hombre, porque este enunciado en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, tradicionalmente e históricamente se le ha cambiado el orden, como si el hombre hiciera la paz con Dios y el hombre tuviera buena voluntad. No, los hombres no tenemos buena voluntad. Los hombres somos engañosos más que todas las cosas y perversos. Dios nos conoce profundamente. Y entonces, ¿quién viene a hacer la paz con el hombre? Dios. ¿Quién está mostrando y demostrando que tiene buena voluntad? Dios. Buena voluntad para con los hombres, o sea, de Dios para con los hombres, del que podría decir, ya que descienda fuego y que consuma la tierra, hombre, ya se acabó. O sea, no hay justo ni uno solo, no hay bueno ni uno solo, ya se acabó, son irrescatables. Pues Dios muestra su amor, muestra su buena voluntad y envía a su Hijo a nacer de mujer para que sea su Hijo el que cargue con el pecado de todos nosotros. ¿Hay paz o no hay paz? ¿Hay buena voluntad o no hay buena voluntad de parte de Dios para con los hombres? Vuelvo, contrástenlo con lo que conocemos, con la historia humana, con la historia de nuestros gobernantes. O sea, llegan los gobernantes a una región en tragedia y ¿qué es lo que hacen? Así le hacen. No me reclame. ¿Me explico? ¿O no le hacen así? Yo sí veo noticias. O sea, a lo que voy es que es un carácter totalmente diferente. O sea, no me quiero meter con ningún partido político, ni mucho menos, porque no es el partido ni el color, sino la naturaleza del hombre que está rendida al pecado y que todos nos corrompimos y que no hay bueno ni uno solo. Pero cómo Dios contrasta en toda la historia y cómo Dios puede tener buena voluntad y cómo Dios puede tomar la iniciativa y dar a su Hijo para venir a reconciliarse con nosotros. Eso es buena voluntad. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, ¿qué hicieron los pastores? Pues lo que hacían, pues vayamos y veamos. O sea, tenemos que corroborar con nuestros ojos lo que el ángel nos dijo. Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho, pues si no se pueden quedar callados, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Fueron, comprobaron y vieron que era verdad. Y cuando van, comprueban y ven que es verdad, pues dan a conocer. O sea, se nos presentó un ángel. Y ese ángel nos dijo que Él es el Salvador, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. O sea, lo expusieron. Vuelvo.
¿qué haces con el mensaje? ¿Qué haces con lo que ya está en tu corazón? Tú sabes que Jesús es el Señor. Tú sabes que Él es el único mediador entre Dios y nosotros. Tú sabes que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú sabes que Él comenzó una buena obra en ti, ¿o no? Bueno, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué no lo platicas? ¿Por qué te lo guardas? ¿Me explico? Esa sería la pregunta. ¿Por qué nos lo guardamos? ¿Por qué nos cuesta trabajo enorgullecernos de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, por medio de quien Dios muestra su buena voluntad para con nosotros? Pero es que no sé explicarlo, JJ, ni yo, y ustedes lo saben, y me escuchan, y me traen, etcétera. O sea, pero con lo que tienes, anúncialo. O sea, Dios te ha dado lo necesario para anunciarlo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? De mi cuenta corre que van a estar delante de autoridades y que van a dar testimonio de quién soy yo. Pero les dice, descansen, no se preocupen qué es lo que van a hablar, porque el Espíritu Santo en ese mismo instante les dará qué es lo que deben de hablar. Y entonces no lo guardes, anúncialo. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. O sea, a los pastores les decían, cuéntame otra de vaqueros. O sea, ya sé que eres un mentiroso, siempre me traes choros. O sea, ya sé que eso es lo que haces cotidianamente. Pero con esta noticia y la veracidad de esta noticia, ¿cuál está siendo la respuesta? Los que estaban recibiendo las buenas nuevas, los que lo estaban escuchando, se maravillaron. Y entonces, ten la certeza de eso, de que el mensaje que nosotros portamos es maravilloso. Habrá quien lo reciba, gloria a Dios. Habrá quien no lo reciba, pues qué triste. No es tu mensaje, es el mensaje de Dios. Si me explico, no lo tomes de forma de personal, es que no me reciben. No, no están recibiendo al Señor y su buena voluntad. Pero no dejes, no dudes ni tantito de que el mensaje que tú tienes en tu corazón porque recibiste a Cristo Jesús es maravilloso. ¿Y digno de qué? Nos maravillamos. Ahora me encanta María, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Claro, es la mamá. Claro, ella recibió una profecía. Y ella está viendo el cumplimiento al pie de la letra de la profecía. Entonces, obviamente va a guardar todo en su corazón y lo va a estar pensando y repensando y repensando. Ok. ¿Qué vemos a los pastores además de que portan el mensaje? Casualmente se vuelven obedientes, una obediencia inmediata. Fueron inmediatamente a comprobar que lo que les dijo el ángel era verdad. ¿Qué vemos en los pastores como respuesta? Adoración. Van y reconocen. Porque miren, verso 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores están adorando, están glorificando, están alabando a Dios. ¿Qué vemos en los pastores? Que dan testimonio, que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué debiera de producir en nosotros el Evangelio? Obediencia a Dios, porque nos amó. La obediencia también se puede traducir en adoración, que alabemos a Dios por cuán buenas, cuán grandes, cuán maravillosas han sido sus obras y su amor para con nosotros. ¿Y cómo podemos también glorificarle? Dando testimonio de su amor. ¿Ok? María guardando todas las cosas en su corazón, pues vemos a esta mujer llena de fe, pero su fe también se queda en qué? Reflexiona la palabra de Dios. O sea, guardar y meditar lo podemos traducir en reflexionar, repensar. Están dándole vueltas en la mente. ¿Qué me dijo Dios? ¿Qué está sucediendo? Luego entonces, ¿hacia dónde voy a ir? Y así debiera de ser nuestra fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Nos relacionamos con la palabra, la reflexionamos, la meditamos y respondemos, pero además la guardamos en nuestro corazón. El nacimiento del Señor Jesús
debiera de confrontarnos. Una, si estás viviendo en oscuridad, confusión y tinieblas, descansa en esto. Él es luz. Él es luz. Deja que te alumbre su luz. Pero se va a dar a notar todo, mi chiquero. Qué bueno, porque hay que verlo para recogerlo. Si no estás recogiendo a tientas, si no recoges nada y se desordena más. Entonces, que prenda la luz y que ponga en orden. ¿Vives en constante conflicto y te sientes peleado contigo y con todo el mundo? Pues Él vino a hacer la paz. Deja que te pacifique, primero con Dios el Padre, para que entonces seas un pacificador. ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes desesperado? Él es gozo pleno y absoluto. Recíbelo y permite que Él te llene del gozo de su salvación. ¿Y luego qué hago? Recibe la palabra. Crece meditando en la palabra de Dios, así como crecía Juan en estatura y en testimonio. ¿Me explico? ¿Oramos? Cierren sus ojitos, por favor. Si alguno de ustedes, de los que está aquí, no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón y quisiera recibirle para recibir su paz, su gozo y su luz, hazme un favor, ponte de pie. Todos los demás estamos con los ojitos cerrados. Vuelvo a hacer la invitación. Si alguna de las personas que está aquí no se reconoce como hijo de Dios, no reconoce que Cristo Jesús está en su corazón y le quiere recibir, ponte de pie. Ponte de pie para que le recibas, para que te goces con Él. ¿Ok? Bueno. Hermoso Padre, mi Señor, muchas gracias. Tu amor es extraordinario, papito hermoso. Es increíble poder venir a tu palabra y poder leer promesa tras promesa, profecía tras profecía, mi Señor, e ir viendo cómo en cada momento de la historia tu palabra se cumplió al pie de la letra. Es precioso ver que cada profecía apuntaba a Cristo Jesús. Y hoy poder estar aquí, mi Señor, reflexionando en que tu Hijo nació y habitó entre nosotros, en que nuestro Señor vino y vino a salvarnos, mi Señor. Gracias porque esto nos llama a confiar en ti. Nuestro Dios es Dios de verdad. Nuestro Dios dice y hace. Nuestro Dios manda y las cosas se ejecutan. Gracias por revelarte a nosotros. Gracias, Señor Jesús, por no haber estimado el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, por haberte despojado de ti mismo y por haber tomado forma de siervo y haberte hecho semejante a nosotros los hombres. Gracias. Gracias por venir y habitar entre nosotros. Gracias. Porque no nada más habitaste, sino que diste tu vida por cada uno de nosotros. Gracias por venir a salvarnos. Papito hermoso, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que nos llenes de tu Espíritu Santo, para que al ser llenos de tu Espíritu Santo podamos responder obedientemente como los pastores, podamos ir a tu palabra y comprobar que todo es verdad, podamos llevar tu mensaje, tus buenas nuevas a todo el mundo, mi Señor, y vivamos una vida adorándote, glorificándote y exaltándote, mi Señor. Papito, por favor, llénanos de tu Espíritu Santo para tener esa fe que tuvo María, que guardaba todas las cosas en su corazón y las reflexionaba igualmente, que nosotros podamos guardar tu palabra en nuestro corazón y que vivamos reflexionando tu palabra y poniendo por obra tu palabra, mi Señor. Glorifícate sobre cada uno de nosotros y llénanos de tu Espíritu Santo, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.